hablar con el economista Damián Di Pace. ¿Estás escuchándonos? Bienvenido a Chiche 2020. ¿Cómo les va, chicos? Buenas tardes. Sí, los estaba escuchando atentamente y la realidad que hay dos situaciones. Uno, restricción del ingreso en el medio de las cuarentenas, Claro. y otro, el nivel de endeudamiento de las familias, ¿no? Sí. Ahí lo que nosotros estuvimos haciendo un informe, que hoy el 70% de los argentinos gana menos de 19.800 pesos. ¿Escucharon, no? Sí, no alcanza ni para la canasta básica. No, absolutamente. De hecho, para un ingreso de 19.800 pesos para una familia que tengan 3 personas está bajo el límite de indigencia, o sea, no se están pudiendo alimentar si dependen de un solo ingreso. Por eso lo importante de que muchos hayan podido acceder al IFA, el ingreso familiar de emergencia. A ver, Damián, acá tenemos un par de placas con información que nos facilitaste para que los vayas desarrollando, la vamos a leer con Anita. A ver, el 41,6% del AMBA está preocupado porque no le alcanza el dinero. Sí, la deuda, bueno, lo que decíamos, ¿no? La deuda familiar creció, hablamos de un 16,2% en junio solamente, ¿eh? En junio solamente, y después tenemos el último dato, el 12,1% del AMBA cree que su economía aguanta solo unas semanas más. A ver, Damián, ¿qué significa esto de que, vamos a detenernos con la anterior y ahora ya nos metemos en esta, pero ¿qué significa esto con que la gente considere que no aguanta más su economía? ¿Qué puede generar esto? Es un informe de la Universidad Nacional de La Matanza y la realidad que lo que implica es que esta nueva fase 1 de cuarentena se está volviendo muy pero muy dura para la gente, porque uno podría ver que en la primera fase de cuarentena todavía había reservorio de ahorro, todavía habría un excedente de la actividad última realizada, y la familia de alguna manera en marzo todavía tenía algo para poder soportar un poquito la evolución de esta pandemia. En esta fase de cuarentena ya lo agarra con un gran nivel de endeudamiento y con cero nivel de ingreso, o sea, no tiene ya reservorio para poder sostener su economía familiar. No solamente le está pasando a las clases bajas, sí, sino que le está pasando a las clases medias. ¿Y quiénes son las clases medias que tienen esa situación? Bueno, monotributistas, con cero facturación desde marzo, autónomos, con cero facturación desde marzo, prestadores de servicio, comerciantes. Hay comerciantes, tengo muchos casos, que alquilaban su local comercial, del local comercial que vivían, alquilaban su vivienda, no están pudiendo pagar ninguno de los dos. Claro. Y ahora, después Damián, otras personas que vivían de la changa, ¿no? Claro, por ejemplo, y ahí tenés un dato muy importante. Cuando ya entras en ese problema de que no facturás, que no recibís o estás gastando tu ingreso en otras cosas, tenés que empezar a decidir qué pago y qué no pago. Y acá tenemos un dato que, por ejemplo, el 20% decidió que no pagó, posponer el pago de impuestos, sí, el 20% internet o telefonía. Luz, agua o gas, un 16,3%, bueno, tarjeta de crédito, y ahí está el problema, ¿no? Ese es el peor, me parece que lo que peor puedes hacer es decidir. 13% decidió no pagar la tarjeta. Es una bola de nieve que no para eso. Sí. Préstamos, el 10,3% y seguros, el 10%. Damián, me parece que ahí estaba el dato clave, ¿no? Pero ahí seguimos, tenemos más, mirá. A ver, expensas. Otro error. 6,3%. Nunca dejé de pagar la expensa. Porque se hace una bola. Esa perdés siempre. Sí. Educación privada. 5,6%. Bueno, salió el ministro, no, a propósito de educación privada, salió el ministro de Educación de la Nación a decir, ¿no?, que aquellos alumnos de universidades privadas que no pagaron su cuota, que les dejen rendir sus exámenes igual, ¿no? Porque estaban diciendo que no lo iban a hacer. A ver, medicina prepaga, 5%. ¿Y cómo aumentó la medicina prepaga? Así es, y el plan del automóvil. Es más, hay planes, Damián, que están atados a la inflación, ¿no? Sí, hay planes que están ajustados por UVA, y la realidad de todo lo que estaban leyendo en este informe, acá lo que hay que ver es que en el caso, por ejemplo, de impuestos, ya veníamos retrasados pre-pandemia. Recordemos que la Argentina no estaba en una situación holgada desde el punto de vista económico, ni las personas ni los hogares. Servicios, recuerden que también había endeudamiento porque muchos se financiaban esos servicios. Recordemos un poquito, yo sé que es difícil recordar la prepandemia, pero recordemos que los servicios se financiaban también con la tarjeta de crédito. Imagínense ahora con cero ingreso. Sí. Y después a ver, tenés un claro, punto el año pasado, que ¿no? Damián, perdón que te interrumpa, pero el año pasado la noticia era que estábamos pagando el gas, por ejemplo, en 12 cuotas o en cuotas con la tarjeta. Absolutamente. Y el dato es que en muchos casos, muchas personas o muchas familias no solamente se están endeudando con la tarjeta de crédito, sino que se están endeudando con prestamistas. Y los prestamistas, ustedes saben, te rompen la cabeza. No perdonan.
No, y la gente no conoce de lo que es el sistema financiero, de tasas, y por ahí se terminan endeudando una tasa del 250-300%. Entonces se hace una mochila de plomo impagable, con lo que acarrea eso para el futuro de esa familia, ¿no? Ese nivel de endeudamiento. Hay un informe del CER que dice que el 86,7% de los argentinos tiene algún tipo de deuda, ya sea bancaria o no bancaria. 86,7% de los argentinos, ¿no? Y que encima esa deuda bancaria, la no bancaria, la familiar, creció 16,2% en el mes de junio. Hola Damián, soy Marcelo Pereta. Respecto de las prepagas, ese 5% que nos preocupa, te imaginas lo que estamos en salud, porque es pérdida de acceso a la salud aquellos que tienen recursos. ¿Lo tenés vinculado también a las obras sociales? ¿Sabés algo? Porque se ha caído muchísimo el ingreso de los aportes de las obras sociales y los recursos que necesitan para pagar los servicios de salud, ¿no? Es buenísimo el punto que tocás, Marcelo, porque en muchos casos se han bajado de plan, no solamente porque hay una necesidad de bajarlo por el tema económico, sino que la percepción de muchas familias es que por la pandemia, por lo menos en el AMBA, no están utilizando esos servicios, que en definitiva es imprescindible, pero no es que no lo usan porque no están accesibles, sino que no lo usan porque también tienen temor a contagiarse e irse a un hospital. Esto también lo hemos relevado. La gente evita ir a los hospitales, de hecho hay menor uso por parte de la asistencia clínica del enfermo, pero no porque, reitero, no es que no debería ir, pero no va porque justamente en los hospitales es donde mayor circulación del virus hay, le está pasando a los enfermeros. Bueno, yo me he enterado de muchos hospitales donde desgraciadamente hay muchos enfermeros contagiados, por lo cual muchos pacientes evitan ir a ese tipo de lugares, ¿no? Sí, Ripeta. Sí, y también bajó la gente, es cierto que tenía prepaga y que ahora ya la dio de baja, ¿eso lo midieron también, si era un porcentaje muy alto? Ya venía pasando desde el año pasado, esto, de que la gente se bajaba de la prepaga. Ahora tenés una situación más complicada, que recordemos que aquel que desgraciadamente hoy no está pudiendo continuar con su actividad laboral, tenía esa prepaga porque estaba en blanco y desgraciadamente pierde esa posibilidad y encima se queda sin ingreso para poder sostener la obra social, por lo cual terminan quedando sin la obra social. Lo mismo está pasando y va a pasar con chicos que están en el colegio privado y desgraciadamente no están pudiendo pagar la cuota a pesar de que haya un plan por parte de educación para sostener esa situación. En el mediano plazo también va a ser insostenible. Recordemos que la clase media argentina histórica, es un momento histórico, en muchos casos se está convirtiendo en pobre y no es joda, no es un dato de la realidad que es exagerado, ¿no? Está pasando que mucha gente está ingresando al nivel de pobreza. Y mucha gente pobre, ¿no? Pasó a ser indigente en estos últimos meses por este contexto de pandemia y que no pueden salir a hacer las changas, como bien mencionabas al pasar, Damián. Digo, no es un tema menor, las personas que estaban trabajando no formalizadas, ¿no? Con la changa el día a día pagando la habitación, y hoy arrancábamos el programa con un móvil así en un merendero donde muchas de las personas vivían en una habitación y hoy viven en la calle y van a buscar el plato de comida al comedor. Absolutamente, me parece que tenemos que pensar en Argentina cómo va a poder moverse nuevamente el pequeño aparato productivo, digo, el más chiquitito, el tipo que tenía el comercio, el tipo que tenía su prestación de servicio, el tipo que era un profesional, cómo volver a reconstruir los pequeños engranajes, ¿no? Ese pequeño tejido productivo que en realidad son miles. Mirá, de las pymes, el 70% lo constituye el MIPYME, que son empresitas entre 0 y 10 empleados. Entonces, ese es el más débil de la cadena y es el que genera mayor nivel de empleo en volumen. Bueno, ese es el que está absolutamente destruido. Salgan a la calle, chicos, y miren en el AMBA la cantidad de locales cerrados, pero no locales cerrados que no pueden abrir, que no van a poder abrir. El último informe de FECOBA muestra que ya hay 24.000 locales cerrados en la ciudad y en el AMBA tuvieron que volver a cerrar 350.000 y hay riesgo de cierre definitivo de 100.000 entre Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. Muy preocupante, ¿no? La situación y alarmante. La situación es preocupante, pero bueno, hay que seguir dándole para adelante. Damián Dipache, consultor económico, gracias por estar en Chiche 2020.